Si alguna vez pensaste en entrar a un cementerio de noche, esta historia hará que lo pienses 2 veces. Porque los muertos no siempre duermen en paz. Buenas noches, soy tu narrador en Tecno Terror y más, y lo que vas a escuchar es el testimonio real de alguien que sobrevivió al ritual maldito del Panteón San Nicolás. Esta es la historia de 5 jóvenes que creyeron que profanar tumbas sería solo una travesura, y descubrieron que hay ofensas que los muertos nunca perdonan. Pero antes de comenzar, debo advertirles, si alguna vez han sentido curiosidad por explorar cementerios de noche, esta historia les mostrará por qué algunos lugares deben permanecer intactos. Todo comenzó hace 3 meses. Éramos 5 amigos de la preparatoria, Marcos, Rodrigo, Sofía, Karen y yo. Siempre habíamos sido los rebeldes del grupo, los que buscaban emociones fuertes. El Panteón San Nicolás estaba cerca de nuestra escuela. Es un cementerio viejo, de los años 1800, con tumbas de familias adineradas de la época colonial. Siempre habíamos pasado por ahí de día, pero nunca nos habíamos atrevido a entrar de noche. Todo cambió cuando Marcos encontró un video en TikTok sobre exploradores de tumbas en cementerios. El influencer decía que si te atrevías a tocar 5 tumbas diferentes a medianoche y gritabas, despierten, los vivos están aquí, podrías comunicarte con los muertos. Era estúpido, lo sabíamos. Pero éramos adolescentes aburridos en una ciudad donde nunca pasa nada emocionante. La apuesta fue idea de Rodrigo, el que no se atreva a hacerlo será el cobarde del grupo para siempre. Ninguno quería ser el cobarde. Así que decidimos ir el viernes, 13 de septiembre. Pensamos que sería más épico en esa fecha. Llegamos al panteón cerca de las 11:30 de la noche. La reja principal estaba cerrada, pero había un hueco en la parte trasera donde habían robado unos barrotes. Nos colamos por ahí. El lugar de noche era completamente diferente. De día parecía solo un cementerio viejo y abandonado. De noche parecía estar vivo. Sofía fue la primera en notar que algo estaba mal. «¿Escuchan eso?», nos dijo. Al principio no oíamos nada, pero luego lo percibimos, era como un susurro constante, como si el viento estuviera tratando de formar palabras. Marcos se burló de ella, «Son solo tus nervios. Vamos a hacer esto rápido y nos largamos». La primera tumba que tocamos fue la de la familia Vázquez. Era una tumba elaborada, con ángeles de mármol y una lápida que decía, «Aquí yacen los esposos Vázquez y sus 3 hijos, víctimas de la epidemia de 1897. Que descansen en paz eterno». Rodrigo fue el primero. Puso su mano sobre la lápida y gritó, «Despierten, los vivos están aquí». En el momento exacto en que dijo esas palabras, todos sentimos algo. El aire se volvió más frío, como si alguien hubiera abierto un refrigerador gigante. Y el susurro del viento se volvió más fuerte, más claro. Por un segundo, juro que escuchamos una voz de niño diciendo, «Mamá, hay gente extraña en nuestro jardín». Karen se asustó y quiso irse, pero Marcos la convenció de quedarse, solo fueron imaginaciones. Vamos por la segunda tumba. La segunda tumba fue la de don Evaristo Moreno, un hombre que según la lápida había muerto en 1923. Su tumba era más simple, pero tenía algo perturbador, la fotografía del difunto aún estaba ahí, protegida por un cristal. En la foto, don Evaristo tenía ojos muy intensos, como si te estuviera mirando directamente. Sofía tocó la tumba y repitió las palabras. Esta vez la respuesta fue inmediata. La temperatura bajó tanto que nuestro aliento se volvió visible. Y la fotografía, les juro que la fotografía cambió. Los ojos de don Evaristo se movieron. Nos miraba directamente a nosotros. «Esto no está bien», dijo Karen. «Vámonos ya». Pero Marcos estaba obsesionado, «No, esto está funcionando. Realmente estamos hablando con los muertos. Tenemos que grabarlo»,
nos haremos famosos. La tercera tumba fue la de la señora Esperanza Ruiz y su bebé. Habían muerto en el parto en 1934. Cuando Marcos tocó esa tumba y gritó las palabras, escuchamos algo que nos congeló, el llanto de un bebé. No era un llanto normal. Era el llanto de un bebé que había estado llorando durante décadas, un llanto lleno de hambre, soledad y abandono. Ya estuvo bueno, gritó Sofía. Nos vamos ahora. Pero cuando intentamos caminar hacia la salida, nos dimos cuenta de algo aterrador, no podíamos encontrar el hueco por donde habíamos entrado. Era como si el panteón hubiera crecido, o como si estuviéramos caminando en círculos. Caminamos durante lo que parecieron horas, pero seguíamos encontrándonos con las mismas tumbas una y otra vez. Era imposible, el panteón no era tan grande. Peor aún, los sonidos se estaban intensificando. Ya no eran susurros distantes. Ahora podíamos escuchar claramente voces de diferentes personas. La voz de una mujer mayor, ¿por qué han venido a molestarnos? La voz de un hombre enojado, no respetan a los muertos. La voz de varios niños al mismo tiempo, queremos jugar con ustedes, para siempre. Rodrigo estaba filmando todo con su teléfono. Esto es oro puro, decía, pero su voz temblaba. Vamos a ser millonarios con este video. Entonces Karen notó algo que nos aterró a todos, miren las tumbas, están cambiando. Tenía razón. Las lápidas que habíamos tocado ahora tenían nuestros nombres grabados en ellas. En la tumba de la familia Vázquez decía, aquí yacerá Marcos, profanador de tumbas. En la de don Evaristo, aquí yacerá Rodrigo, quien despertó a los que debían dormir. En la de Esperanza Ruiz, aquí yacerá Sofía, quien hizo llorar a los muertos. Pero faltaban dos tumbas. Las tumbas cuarta y quinta que supuestamente debíamos tocar para completar el ritual. Las dos tumbas restantes aparecieron frente a nosotros como si hubieran brotado del suelo. Una tenía el nombre, Karen, ya grabado. La otra tenía mi inicial, Mr. No, gritó Karen. No voy a tocar esa tumba. Pero las voces de los muertos se volvieron ensordecedoras, completen lo que comenzaron. 5 profanaciones, 5 almas. Es el precio. Entonces entendimos la horrible verdad, nunca había sido un juego. Era una trampa. Los muertos habían estado esperando durante décadas que alguien fuera lo suficientemente estúpido como para intentar ese ritual. El influencer de TikTok no había inventado esas palabras. Había sido poseído por los espíritus del panteón para atraer víctimas. Marcos, en un ataque de pánico, corrió hacia su tumba y puso la mano sobre ella. Ya está. Despierten, los vivos están aquí, gritó. Lo que pasó después aún me da pesadillas. Marcos comenzó a hundirse. Literalmente, a hundirse en el suelo como si fuera arena movediza. Gritó pidiendo ayuda, pero cuando tratamos de jalarlo, nuestras manos pasaron a través de él como si fuera humo. No me dejen, fueron sus últimas palabras antes de desaparecer completamente. La tumba con su nombre ahora tenía una fecha, la fecha de esa noche. Con Marcos desaparecido, el pánico se apoderó de nosotros. Rodrigo aún tenía su teléfono y siguió grabando, pero ahora lloraba mientras filmaba. Tenemos que salir de aquí, sollozaba Sofía. Tenemos que encontrar la salida. Pero las voces de los muertos eran cada vez más insistentes, 4 más, faltan 4 más. Corrimos sin dirección, tropezando con lápidas, cayendo sobre tumbas, pero sin poder encontrar la salida. Era como si el panteón se hubiera vuelto infinito. Entonces Rodrigo tuvo una idea desesperada, si completamos el ritual, tal vez nos dejen ir. Tal vez solo quieren que terminemos lo que empezamos. «Estás loco», le gritó Karen. «¿Viste lo que le pasó a Marcos?» «Pero tal vez sea la única manera», respondió Rodrigo.
Sin escuchar nuestras protestas, corrió hacia la tumba que tenía su nombre y puso la mano sobre ella. Despierten, los vivos están aquí. Rodrigo se hundió igual que Marcos, pero esta vez pudimos ver algo más. Antes de desaparecer completamente, su expresión cambió. Sus ojos se pusieron completamente blancos y sonrió con una sonrisa que no era suya. Ahora soy uno de ellos, dijo con una voz que no era la suya. Y pronto ustedes también lo serán. Con dos amigos desaparecidos, Sofía, Karen y yo estábamos al borde de la locura. Las voces de los muertos ahora incluían las voces de Marcos y Rodrigo, pero distorsionadas, como si estuvieran hablando desde muy lejos. Únanse a nosotros, decían. Aquí abajo está muy oscuro. Necesitamos compañía. Pero lo peor no eran las voces. Lo peor era lo que estaba pasando con nuestros cuerpos. Sofía notó primero, mis manos, ¿por qué puedo ver a través de mis manos? Tenía razón. Nos estábamos volviendo translúcidos, como fantasmas. El contacto con las tumbas nos había maldecido. Lentamente, nos estábamos convirtiendo en lo mismo que habíamos despertado. Tenemos que tocar las tumbas restantes, dijo Karen con voz resignada. Es la única manera. Si no lo hacemos, nos quedaremos atrapados aquí para siempre, pero ni vivos ni muertos. Sofía se acercó a su tumba. Estaba llorando, pero su llanto ya no hacía ruido. Se estaba desvaneciendo. Perdónenme, susurró antes de tocar la lápida. Perdónenme por haber sido tan estúpida. Sofía se hundió como los otros, pero justo antes de desaparecer, me miró directamente y articuló sin sonido, escapa. Solo quedábamos Karen y yo. Nuestros cuerpos eran casi transparentes. Podía ver las tumbas del fondo a través del torso de Karen. No voy a hacerlo, dijo Karen, alejándose de su tumba. No voy a entregarles mi alma voluntariamente. Pero las consecuencias de resistirse eran peores que la muerte. Karen comenzó a experimentar un dolor indescriptible. Se retorcía en el suelo, gritando, pero sus gritos no tenían sonido. Los muertos la estaban torturando por negarse a completar el ritual. Por favor, me suplicaba. Mátame. No dejes que me lleven así. Pero yo no podía tocarla. Cuando intenté ayudarla, mi mano pasó a través de ella. El tormento duró horas. O tal vez minutos. En ese lugar, el tiempo no tenía significado. Finalmente, Karen no pudo soportarlo más. Se acercó a su tumba y puso la mano sobre ella. Pero en lugar de decir las palabras del ritual, gritó, los maldigo. Los maldigo a todos por hacer esto. Su desaparición fue diferente. En lugar de hundirse pacíficamente como los otros, Karen fue arrastrada hacia abajo por manos invisibles, pateando y gritando. Y entonces quedé solo. Solo quedaba mi tumba. Solo quedaba yo. Pero algo había cambiado. Las voces de mis amigos ya no me llamaban. En su lugar, escuché una voz nueva. Una voz antigua y sabia. Tú eres diferente, me dijo. Los otros vinieron por diversión, por juego. Pero tú viniste por otra razón. Era verdad. Yo había venido porque tenía miedo de ser el cobarde del grupo. Había venido por presión social, no por ganas genuinas de profanar tumbas. Tienes una oportunidad, continuó la voz. Puedes elegir. Puedes tocar la tumba y unirte a tus amigos en nuestro reino, o puedes irte, pero con una condición. ¿Qué condición?, pregunté. Debes cargar con la culpa para siempre. Debes vivir sabiendo que podrías haber salvado a tus amigos si hubieras sido más valiente, más inteligente, más fuerte. Y debes contar nuestra historia para que otros no cometan el mismo error. Era una elección terrible. Unirme a mis amigos en la muerte, o vivir solo con una culpa aplastante. Elegí la culpa.
En el momento en que tomé esa decisión, aparecía fuera del panteón. Era como si nunca hubiera estado adentro. Pero en mi teléfono tenía todas las grabaciones que había hecho Rodrigo antes de morir. Y en mis manos tenía tierra del panteón bajo las uñas. Han pasado 3 meses desde esa noche. Oficialmente, mis 4 amigos están desaparecidos. La policía dice que probablemente se fueron de casa, que pasa mucho con adolescentes rebeldes. Pero yo sé la verdad. Cada noche, a las 3:33 de la mañana, escucho sus voces. Me llaman, me suplican que regrese al panteón para estar con ellos. Estamos solos aquí abajo, me dicen. Ven con nosotros. Ven a jugar con nosotros para siempre. He tratado de volver. He ido al panteón docenas de veces durante el día, pero nunca puedo encontrar las tumbas que tocamos esa noche. Es como si solo aparecieran cuando alguien va con la intención de profanarlas. He mostrado las grabaciones a adultos, pero todos dicen que son falsas, que las hice con efectos especiales. Por eso les estoy contando a ustedes. Porque necesito que alguien sepa la verdad. Y porque últimamente he notado algo aterrador, otros jóvenes han empezado a preguntar sobre el ritual del panteón. Han visto videos similares en redes sociales. Los muertos están reclutando nuevas víctimas. Si alguno de ustedes ha visto esos videos, si han sentido curiosidad por intentar el ritual de las 5 tumbas, por favor, no lo hagan. Porque los muertos nunca olvidan. Y nunca perdonan. Hasta aquí llega el testimonio de Mr. La llamada se cortó abruptamente después de esas palabras, y desde entonces no he podido contactar con esta persona. Les ruego que compartan esta advertencia. No importa cuántos likes, views o seguidores puedan prometerles los videos de rituales paranormales. Algunos precios son demasiado altos para pagar. Y algunos juegos nunca deberían jugarse. Que tengan dulces sueños, y que nunca sientan curiosidad por explorar cementerios a medianoche. Soy tu narrador, y recuerden, los muertos duermen por una razón. No los despierten.